Hola, perfecto. Buenas a todos, mi nombre es Pedro. Estoy acá en nombre de Hacken. Hacken es una empresa de ciberseguridad basada más que nada en el mercado europeo. Seguramente no nos conozcan. Nosotros nos basamos más que nada en auditorías a smart contracts, Layer 1, todo lo que es la blockchain realmente. Ahora mismo vamos a hacer una presentación sobre pruebas de reserva y por qué ahora se vienen regulando cada vez más exchange como Binance, como Crypto.com, como Gate.io, diferentes exchanges centralizados que actualmente funcionan como bancos. Bueno, como les dije, yo soy Pedro, actualmente soy un auditor de pruebas de reservas, también lidero el equipo de desarrollo que está a cargo de las herramientas. Auditamos en conjunto con nuestros compañeros empresas como Bybit, como Whitebit, Big One, Backpack, etc. Podemos ir y hablar todo el día sobre cómo fueron esos clientes. Tenemos una tabla de contenido, vamos a ir punto por punto, es una presentación muy estructurada. Vamos a hablar sobre la problemática que da inicio a las pruebas de reserva, sus conceptos esenciales, no vamos a entrar en detalle tampoco tanto técnicamente porque eso lo vamos a hacer después. La historia, los Merkle Trees, si alguien no conoce qué es un Merkle Tree, lo va a empezar a entender. Vamos a tratar Zero Knowledge, un poquito una explicación sobre las nubes. No es necesario entrar tanto en detalle porque se puede poner muy áspero muy rápido. Desafíos técnicos y regulatorios de las pruebas de reserva y los efectos del ecosistema. También por ahí tengo un par de ejemplos de algunas auditorías interesantes. Entonces, comenzando por el tema. Las pruebas de reserva surgen de la mano de las instituciones financieras. Realmente las pruebas de reserva parte del mundo tradicional, de los bancos tradicionales, que tienen que probarle a una entidad, normalmente un gobierno, que no están haciendo, llamado vulgarmente, estupideces con la guita de los clientes. Las pruebas de reserva, bueno, parten de esa problemática y las instituciones financieras justamente tienen los problemas que no son confiables. No podemos, la historia ha demostrado que no podemos confiar en un banco, por ejemplo. El caso esencial es FTX, que esencialmente era un banco. Luego tenemos casos como las bases de datos de un banco no son abiertas al público. No podemos ver qué información están guardando, ni si esa información ni siquiera podemos confiar que esté actualizada. Por otro lado, las instituciones financieras son difíciles de auditar. Y son difíciles de auditar por todos justamente los aspectos regulatorios que un auditor tiene que pasar para poder acceder a la información. El nuevo paradigma de estas instituciones financieras fue la blockchain. La blockchain es descentralizada, es una base de datos pública y es fácil de probar las cosas criptográficamente. Por lo tanto, eso nos abrió las puertas a proveer auditorías, pruebas de reservas que sean más adecuadas al sector. Yendo a los conceptos esenciales, tenemos, por ejemplo, la prueba de activos. La prueba de activos es simplemente saber cuánto dinero hay en cierto momento en el tiempo. Si una persona me dice a mí que tiene 1.000 pesos o $1.000 en una billetera, yo puedo asegurarme de que en ese momento lo que esa persona me está diciendo es verdad. Eso es permitido obviamente por la blockchain. Luego tenemos la prueba de ownership, o lo que le llamamos en español prueba de posesión, que es simplemente asegurarme que esa persona o esa entidad es dueña de la billetera que yo estoy viendo, de la wallet que yo estoy analizando. Por ejemplo, hay dos formas de validar esto. Una se llama una transacción send to self, o enviar una transacción, simplemente algo tan simple como eso. Y la otra es una firma digital. La firma digital, vamos a empezar por send to self porque la problemática justamente se resuelve con esto. La transacción send to self está muy buena porque a nosotros nos permite, mediante el uso de un parámetro aleatorio, en este caso la cantidad que vamos a mandar, dar lugar a una transacción. O sea, le pedimos a alguien que envíe una transacción por una cantidad aleatoria. Y esa cantidad aleatoria, lo que está muy bueno es que, como no la sabe de antemano, no puede asegurarse la transferencia. Entonces, una vez nosotros se la decimos, la puede hacer y nosotros nos aseguramos de esa manera
que esa persona está en control de esa billetera. Y la problemática de esto es que justamente requiere una transacción. Y como requiere una transacción, hay gente y situaciones donde no es ideal. Una transacción no es ideal en el caso de una cold wallet. Si vos le tenés que pedir a Binance que mueva dinero de una cold wallet para verificar que es dueño de esa billetera, es una problemática. Entonces de ahí surgen las firmas digitales. Podemos, utilizando una clave privada, firmar un mensaje aleatorio y con la clave pública desencriptar esa firma, para que efectivamente nos dé a nosotros el mensaje original. Si eso es exitoso, nos sirve para probar que la entidad que firmó el mensaje es dueña de la clave privada de la clave pública que estamos viendo. La clave pública viniendo a ser la address de la wallet. El problema de las firmas digitales que no siempre significan que una persona es dueña de una wallet. Por ejemplo, Ripple tiene la posibilidad de transferir la posesión de las cuentas. Entonces no hay una solución que sea para todo. Muchas gracias. Entonces, bueno, discúlpenme, me faltó prueba de pasivos. La prueba de pasivos es justamente una de las más interesantes porque los pasivos de una organización o de una entidad son aquellos que pueden ser, en la mayoría de casos, de hecho, los usuarios. La manera que tenemos para verificar los pasivos es simplemente sumar los balances de todos los usuarios que son pasivos de una entidad como un exchange. Es simplemente plata que debe. Entonces, la prueba de pasivos luego tiene otro aspecto, que es cómo yo me aseguro que dentro de esa suma, del total que hicieron, estaba la plata mía. Esa parte es justamente la que vamos a afrontar luego con Merkle Trees y con Zero Knowledge. Es cómo me puedo asegurar un exchange que yo fui incluido en esa suma de todas las cosas que determinaron su solvencia. Dadas estas tres cosas, dada una prueba de activo, una prueba de pasivos y una prueba de posesión, nosotros podemos decir que hicimos una prueba de reserva. Esta prueba de reserva simplemente asegura que la entidad que está auditada, si es exitosa, debería tener más activos que pasivos y es dueña de todos esos activos. En realidad es un concepto relativamente simple. Vamos a pasar un poquito a la historia. Todas las pruebas de reserva en el mundo cripto empezaron por situaciones catastróficas, como por ejemplo la primera, que fue la de Mt. Gox, que es un exchange japonés que en su momento, en el 2011, era el más grande del mundo. Mt. Gox, el 13 de junio, si no me equivoco, de 2011, se empieza a tener reportes de que los usuarios empiezan a robar los fondos. Y es muy curioso porque eso se dio porque en ese momento no tenían criterios de seguridad buenos y entonces los usuarios usaban contraseñas débiles que fueron fácilmente craqueadas como para poder obtener acceso a las cuentas. Eso sucedió el 13 de junio. El 17 de junio resulta que hay un dump de la base de datos del exchange. Y 2 días después de ese dump, un usuario dentro de Mt. Gox creó órdenes de ventas masivas que llevaron el precio de Bitcoin de $17 a $1 durante unos minutos. Pero igual, significó una pérdida de como $8 millones y esa fue la primera situación donde llevó a un exchange, a un lugar centralizado donde se guardaban criptomonedas, a crear un intento de prueba de reservas. El 26 de junio, Mt. Gox anunció que iba a hacer una transferencia por 424.000 bitcoins, qué lindo sería hoy en día, y justamente está la transacción, se puede buscar. Esa fue la primera prueba de reserva, simplemente transferir entre 2 billeteras una gran cantidad de bitcoins para demostrar que los hackeos que tuvieron no movieron la solvencia de un exchange. Luego tenemos el caso de Greg Maxwell. Greg Maxwell es un investigador de criptografía y desarrollador de Bitcoin Core. Greg Maxwell tuvo las primeras charlas sobre cómo armar un Merkle Tree, cómo verificar el ownership de una billetera, cómo llevar
la blockchain adelante a un punto donde esto sea viable para lo que más se usaba en ese momento, que era Bitcoin. Y Greg Maxwell movió mucho en este aspecto. De hecho, fue uno de los primeros que desarrolló el concepto de bulletproofs. Luego, no mucho después, porque esto estamos hablando de 2013, 2014, se lanza el white paper de Zcash, que se trataba sobre Zero Cash, que fue la primer protocolo que utilizó Zcash Narks dentro de su ideología. Empezó con eso, empezó con la idea de cómo implementar Zcash Narks en una blockchain. Y eso es realmente muy interesante porque es el primer caso. Como último tenemos FTX. FTX, me imagino que la mayoría de acá está familiarizado. Hubiera sido tan simple como hacer una prueba de reserva antes. Porque lo que hacía FTX era invertir los fondos de sus usuarios. Y si hacíamos una prueba de pasivos y veíamos que FTX no tenía activos para cumplir con sus pasivos, hubiéramos tranquilamente visto este problema de antemano. Empecemos con los Merkle Trees. Merkle Trees son en resumen un árbol de sumatoria. Es cuando vos tenés 1 más 1, 2, pero lo representás en 3 nodos, vamos a decirle. Acá podemos ver un Merkle Tree bastante simple. No se asusten si ven muchos símbolos, no significan nada. Donde tenemos, por ejemplo, la situación de 1, 2, 3 y 4 en la parte inferior del árbol, 5 y 0 en la parte media, y después el root, o la raíz, que es el resultado de todo lo inferior. Lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso de 1 y 2 y 5, es que 1 tiene un balance de 5, 2 tiene un balance de 10 y 5 tiene un balance de 15. Entonces esto es lo que le hablaba, es un árbol de sumatoria. Y es lo mismo para los dos lados y el resultado. Esto tiene múltiples partes. La parte que sería un usuario sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Un usuario se representa con lo que se llama un leaf, un nodo leaf. Y después el resultado total del árbol se representa con el root. El problema de los árboles de Merkle, sin ir más en detalle cómo funcionan, o sea, esto es bastante simple, pero se complejiza en la implementación. Las falencias, justamente los problemas que tienen los árboles de Merkle, es para empezar la anonimidad. Para que vos puedas verificar que estuviste en este árbol incluido, si yo te puedo decir con certeza que vos sos el 1, te tengo que dar el 2 y el 6 para poder verificar que estuviste. La manera en la que se verifica es que vos te doy el 1 y vos sos el 1 y te doy el 2. Entonces haces la sumatoria y te da 15. Y después sabés que el resultado total es 27. Entonces te tengo que dar el 6 para que lo sumes con el 5 y te dé el resultado, la raíz. Bueno, yendo al caso, la anonimidad, el problema donde está esto es que yo te tengo que dar otro resultado para que vos lo puedas computar. Y esto no es ideal, porque si yo te doy el 2, y repetimos, el 1 y el 2 son usuarios, y si yo te doy los datos de ese usuario, es un problema. Y estas son cosas que sucedían al principio. Luego tenemos el caso que son manipulables. ¿Qué tal si el 1 y el 2 no le hago la suma? Y el 5 es el resultado de, por ejemplo, el máximo de los dos. Entonces yo te digo, el resultado del 1 y el 2 es 10. Entonces el 5 es 10, porque 10 es el máximo de entre 5 y 10. Ahí también es manipulable y es un problema. Desde el punto de vista de privacidad hacia la persona que hace un Merkle Tree también es un problema, porque significa, yo acá te puedo decir la cantidad de usuarios sabiendo la cantidad de nodos que me tuviste que dar para computar la prueba. Si vos me diste 2 nodos, en este caso 3, pero el último no cuenta. Si vos me diste 2 nodos, yo sé que es 2 a la 2 es la cantidad de usuarios que vos tenés. Es un problema. Realmente los Merkle Tree no son la solución ideal. Acá, como hablamos, los Merkle Tree pueden filtrar información como la cantidad de usuarios y los activos de otros usuarios si no se tiene cuidado. Y además tienen otras cosas, como por ejemplo la colisión de hashes en casos donde, un caso de un exchange muy popular que truncaba
el hash que el resultante. Entonces, en vez de tener miles de millones de combinaciones posibles, tenía solamente millones. Eso es tranquilamente un problema. Hay exchanges que tienen más de millones de usuarios. Tenemos ID de usuarios compartidos. Tal vez un usuario tenía un ID para ciertos balances y después usaba el mismo ID para tener otros balances. Sigue siendo un problema. Eso antes no se tenía en consideración. Y también los hashes de raíz inconsistentes. Es un problema el hash de raíz inconsistente cuando yo no te publico la raíz. Si yo no te digo a vos cuál es la raíz, entonces el problema es que vos no sabés qué tenés que buscar. Si yo no te digo la raíz, yo te puedo dar una raíz a vos y le puedo dar una diferente a otro sujeto. Y tal vez vos cuando hiciste la prueba y llegaste a la misma raíz que veías arriba, estaba bien, pero yo te di una raíz incorrecta, una raíz maliciosa. Por lo tanto, el árbol es malicioso y por eso se tienen que publicar las raíces públicamente, justamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de Zero Knowledge. Zero Knowledge lo podemos explicar, podemos dar una definición, un objetivo. El objetivo de Zero Knowledge es demostrar que una afirmación es verdadera sin revelar ninguna información sobre esa afirmación. Es tan simple, acá hay un caso que me gusta mucho, que se trata sobre el caso de una persona daltónica. Digamos que yo tengo dos pelotas. Estas pelotas son completamente iguales en todo sentido, excepto en el color. Y tengo un amigo daltónico, y esa persona me dice, yo no te creo que estas dos pelotas sean diferentes. ¿Cómo se lo demostrás a esa persona? La respuesta es una prueba que podemos hacer, donde yo le doy las dos pelotas a mi amigo y mi amigo las agarra y se las pone detrás de la espalda. Y teniendo las pelotas detrás de la espalda, él puede agarrar y cambiarlas de lugar o puede agarrar y dejarlas en el mismo lugar, pero me las tiene que mostrar de nuevo. Y yo tengo que decir si las cambió de lugar o si permanecieron iguales. Justamente esta prueba nos permite a nosotros dar un resultado estadístico al problema. Nosotros, si siempre que nuestro amigo nos mostró la prueba, nos mostró las pelotas, podemos decir que elegimos la correcta, entonces nosotros estamos diciendo la verdad. Sin embargo, si no sabemos si las pelotas son diferentes o no, solamente vamos a decir la verdad 50% de las veces, porque son dos pelotas y son dos situaciones que pueden salir. En sumatoria a eso, con repetir este experimento múltiples veces, digamos que lo hacemos esto 20 veces. Las probabilidades son extremadamente bajas y ya dije bien las 20 veces. Esto nos lleva a nosotros que podemos efectivamente probar que algo es verdad sin darle información. Porque la prueba es, ¿las cambió o no? No es de qué color son las pelotas, es simplemente si las cambió. Entonces no le dijimos el color de las pelotas y pudimos verificar que nosotros sabemos si son diferentes o no. Hay otro caso que es muy, muy lindo, que es el caso de la cueva de Alibaba, que es más de lo mismo, es muy parecido. Tenemos a Juan y Alicia. Alicia conoce la palabra secreta para abrir una puerta en el fondo de una cueva que tiene forma de anillo y una entrada. Esta puerta, que está al final de la cueva, solamente se abre con la palabra secreta que sabe Alicia. Juan quiere asegurarse que Alicia sabe la palabra secreta, pero Alicia no se la quiere decir. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que Juan va a esperar afuera de la cueva y Alicia se va a meter y va a elegir uno de los dos caminos. El camino que elige Alicia es aleatorio. Alicia va a llegar al final del túnel y Juan se va a meter a la entrada nada más. Y Juan va a gritar, salí por A o salí por B. Si Alicia sabe efectivamente la palabra secreta, va a poder abrir la puerta y va a poder salir por cualquiera de los dos caminos. Entonces no tiene un problema para cumplir con la prueba que le está ofreciendo Juan. En cambio, si Alicia no sabe la palabra secreta, solamente va a poder salir bien el 50% de las veces, que es cuando justo coincide con el lugar por el cual Juan le dijo sobresalir. Bueno, acá podemos ver que si Alicia sale, efectivamente, si Alicia sale consistentemente, Alicia sabe la palabra secreta. Acá vimos una serie de conceptos. En este caso son justo sobre el último caso. Tenemos, por ejemplo, un prover y un verifier,
que en este caso el prover es la persona la cual tiene que probar que tiene cierto conocimiento. En este caso el conocimiento se llama un witness, que es la palabra secreta. Y el verifier tiene que ser convencido con certeza de que ese prover sabe lo que está diciendo, lo que estamos probando. El statement es justamente lo que se quiere probar y proof es la prueba que estamos haciendo. Estamos conceptos intentando mantenerlo simple. Tenemos acá, por ejemplo, una de las implementaciones que más se usan en pruebas de reserva. No es la más nueva, no es la más compleja, pero es la que más se usa por una cuestión de que es la más práctica para pruebas de reserva. Tenemos Zero Knowledge. Zero Knowledge ya definimos qué es intentar probar una afirmación sin dar ningún conocimiento sobre ella. Tenemos Succinct o sucinto, que implica tener una prueba lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo tiene que ser una prueba que se verifique lo más rápido posible. Esto es justamente lo más difícil de implementar en cuanto a código. Por otro lado tenemos no interactivo. Esto es muy fácil de entender. Por ejemplo, en la primera prueba nosotros hablamos de que nuestro amigo daltónico nos tenía que presentar las pelotas múltiples veces para él asegurarse que nosotros estamos diciendo la verdad. Bueno, no interactivo es una prueba que solamente con mostrártelo una vez vos estás convencido que lo que está diciendo ese prover es verdad. O sea, lo que yo estoy diciendo es verídico. Por otro lado tenemos Arguments of Knowledge. Esto va de la mano todo junto porque realmente la gente que decidió las sílabas no fueron muy caritativos. Habla sobre pruebas de Zero Knowledge que son probabilísticas. Las pruebas de Knowledge que son probabilísticas es porque nunca nos podemos asegurar al 100% que una persona sabe o no cierto aspecto. No es factible computacionalmente. Entonces, lo que se habla es de un argumento de conocimiento. Nosotros podemos decir con una exactitud muy alta que creemos que esa persona sabe lo que está diciendo, sabe lo que está probando, pero no es infalible. Y por otro lado, el Proof of Knowledge que existe indica que no hay chance, no hay ninguna posibilidad de que el prover sea malicioso, porque no puede probarlo si no lo sabe. Bueno, eso es un pantallazo general sobre las dos tecnologías que se usan hoy en día. Estas dos tecnologías derivan en pruebas de reserva, pero las pruebas de reserva en sí tienen un desafío técnico, que es que no vivimos en un mundo infinito. Por ejemplo, ¿qué pasa con clientes que nos ha pasado? Tienen una cuenta bancaria. Las cuentas bancarias no son, volvemos al mismo problema de antes, no son auditables, no es fácil acceso. Muchas veces suele suceder que tengamos que pedir un documento a un abogado que nos garantice que si entramos a la cuenta, si vamos a chequear el acceso de cuenta, si vamos a chequear el balance de una cuenta bancaria de un cliente, que realmente ese cliente tenga esos activos. Y justamente la carta de un abogado a nosotros no nos garantiza nada, porque seguimos teniendo el factor humano y como que quitamos todo el aspecto criptográfico de las pruebas de reserva. Entonces es un desafío técnico, porque ¿cómo podemos hacer esto de buena manera? Bueno, los Zero Knowledge nos ayudan a tener esto. Y si un banco implementa un Zero Knowledge para nosotros poder garantizar, sería un mundo ideal. Por otro lado tenemos privacidad versus transparencia. ¿Cómo los exchanges pueden mantener la privacidad de sus tácticas de negocio, de la cantidad de usuarios, de cómo pueden mantener eso frente a un usuario que quiere saber cuánto dinero tiene un exchange? ¿Cómo podemos mantener eso frente a un ente regulador que quiere saber cuáles son los planes de negocio? ¿Cómo podemos mantener estas dos cosas al mismo tiempo? Justamente son contradictorios y es un problema, un desafío tanto técnico como regulatorio. Por otro lado, mi tema favorito acá, descentralización de pruebas de reserva. Sería maravilloso si pudiéramos hacer todo on-chain. Directamente que un usuario pueda validar si fue incluido o no
directamente en la red, con un smart contract, con un layer 2. Esto obviamente que se está viendo, nosotros personalmente estamos investigando, pero es un tema tan complejo porque nos empezamos a encontrar con problemas como las escalas. Un exchange, por ejemplo, el último reporte que publicamos hoy de Bybit, 55 millones de usuarios. 55 millones de usuarios en una blockchain es factible, pero es muy costoso. Entonces empezamos a tener problemas de escalabilidad. Es un tema muy fascinante. Por otro lado, la frecuencia de las auditorías. ¿Cada cuánto una auditoría es ideal? Eso sería hermoso que exista real time. Como había puesto en la introducción, nosotros desarrollamos una herramienta que la llamamos Real Time Proof of Reserve, pero no nos gustó ese nombre. ¿Cómo va a ser Real Time si no podemos extraer los balances de la base de datos de un exchange? Entonces empezamos a tener este tipo de cuestiones que es mejor resolverlo desde un punto de vista regulatorio. ¿Cada cuánto haría feliz tanto a los usuarios como a los gobiernos, como a las entidades, un grupo de inversores, que un exchange publicara estas cosas? Una solución propuesta que me gusta, no es ideal, es hacerlo cada una cantidad aleatoria de tiempo. Tal vez yo te hago 4 en una semana, pero después durante un mes no hago ninguna y después hago una cada 2 meses. Y es así. En esa manera, al tener el peligro de que uno vaya a ser auditado, suele disuadir la mayoría de gente, pero no es una solución definitiva. También tenemos el problema que seguimos teniendo la misma situación. En ese caso necesitaríamos acceder a la base de datos de un exchange para poder justamente hacerlo cuando nosotros queramos, que sigue siendo infactible. Por otro lado, la complejidad. Si alguno leyó un paper de Zero Knowledge, se va a quedar muy impresionado por la matemática, la estadística, el trabajo que hicieron los investigadores, que no es factible para ninguna persona que no tenga por lo menos una maestría en ciencia de datos, porque la verdad que ciencia de la computación, porque la verdad que es muy impresionante, pero lo hace complejo para nosotros. Si el día de mañana hemos auditado, de hecho, protocolos Zero Knowledge, el más reciente tuvimos Binance y tuvimos Gate.io, y me parece que hasta ahí llegamos, de los publicados. Y justamente estos protocolos son difíciles de auditar por la complejidad de la matemática que estamos agarrando. Y justamente ahí pasamos a los desafíos regulatorios. Los desafíos regulatorios nos llevan a que cómo podemos nosotros satisfacer las necesidades que puede tener un gobierno de asegurarse que no esté sucediendo crimen, de que no esté sucediendo estafas, phishing, como la presentación anterior, que fue buenísima. Y esto nos lleva a tener distintos puntos. Acá, solo por mencionar 4 requisitos de capital. Los bancos hoy en día tienen un requisito de capital menor al 100%. Por ejemplo, un banco le exige que tengan 40% del dinero de sus depósitos. Pero es así porque si quieren más dinero, le pueden pedir al Banco Central, o al Banco Central les puede salvar el culo si se mandan una cagada. ¿Cuánto es lo ideal para un exchange de criptomonedas? ¿Sería 100%? Hoy en día es 100%. El día de mañana, pero es 100% por la comunidad. El día de mañana tal vez un gobierno viene a Estados Unidos y dice, bueno, 60% de los criptoactivos tienen que estar disponibles en todo momento. Bueno, ahí nos disminuyó un 40%. El día de mañana se cae una moneda como pasó con Terra y todo el mundo va a sacar USDT y no tienen el balance disponible. Bueno, hay un problema. Por otro lado, la clasificación. La clasificación de activos. ¿Cómo clasificamos un NFT? ¿Una moneda o lo clasificamos como una comodidad? ¿Cómo clasificamos un préstamo en criptomoneda? ¿Lo clasificamos como un ingreso o no? ¿Cómo hacemos todo este tipo de cosas? Es realmente una incógnita que nos lleva a nosotros tener que establecer estándares. Y justamente ese es el siguiente punto. No podemos dar
nosotros pruebas de reserva si evaluamos las cosas como se nos canta a nosotros. ¿Cómo vamos a dar una prueba de reserva a un exchange que tiene un NFT que cuando lo compró pagó 10 millones de dólares? ¿Esos son 10 millones de dólares de reserva? Yo consideraría que no, pero tal vez viene un ente regulador y te dice, no, si eso cuenta. Bueno, hay que estandarizarnos. Falta trabajo por este lado. Por otro lado, requisitos de privacidad. Nadie acá creo que le gustaría, si tiene un exchange, que después ellos compartan con el gobierno cuánto USDT tenés vos con respecto a la última prueba de reserva que hicieron. Y bueno, es justamente las cosas se hacen porque los gobiernos le piden información a Binance y Binance se la da, pero es un problema si queremos estandarizar esto y si queremos realmente ser serios sobre la transparencia y sobre la anonimidad de las criptomonedas. Todo esto nos lleva a que tengamos ciertos efectos en el ecosistema. De parte de las pruebas de reserva estoy hablando específicamente. Acá prueba de reserva nos brindó innovación tecnológica. Desde el principio, desde Zcash, nosotros hasta ahora estamos cada vez indagando más en pruebas Zero Knowledge. Y como les dije, sería hermoso si un banco a nosotros nos da una prueba Zero Knowledge que no sabemos cuánto dinero tiene una persona en una cuenta bancaria, pero sabemos que tiene lo suficiente para verificar que puede hacer una compra, o sabemos que tiene lo suficiente para tanto, y sin hacer una transferencia, sin hacer pruebas, vamos a decir, contundentes. Eso sería maravilloso y es uno de los casos que debido a prueba de reserva se viene innovando. Por otro lado, confianza ante inversores. Un inversor donde vos en un exchange tuviste una prueba de reserva, pudiste probar que tenías la suficiente cantidad de dinero para cubrir a los usuarios, nos da confianza en que ese exchange es responsable y nos da confianza en que se maneja de una manera, vamos a decirle, tradicional. Une un puente entre los bancos tradicionales y los exchanges centralizados. Une un puente entre las regulaciones existentes y las nuevas. Y por último, lo que más nos interesa acá es que protege al usuario. Las pruebas de reservas, si nadie va a chequear si fue incluido, no sirven de nada. Sirve para que un usuario venga al final del día y diga, a ver si fue incluido, ponga el archivo que le dio Binance, descargue la herramienta que le dio Lemon, lo que sea, y se meta y diga, mirá, fue incluido, mirá vos. Pero si el día de mañana un usuario no fue incluido, puede salir y hablar con el exchange, y el exchange puede ignorarlo o no, pero si se llega a filtrar la información, como pasó con FTX, que Cointelegraph salió diciendo, mirá, tal vez no son solventes, y en menos de 2 semanas FTX ya estaba en quiebra. Entonces, esto realmente protege al usuario y es algo que todos deberíamos hacer el uso. Acá traemos casos reales. Esto es muy, muy relativo por cuestiones de NDA. Pero tenemos cliente A. Cliente A es un cliente muy interesante que nos gustó mucho trabajar con él porque las reservas siempre estaban en blockchain. Trabajando muy rápido, solvencia de ellos, lo que nos pareció muy, muy lindo es que estaba automatizada. Tenían una herramienta que ellos en las billeteras que usaban, las hot wallets, siempre tenían suficiente dinero para probar que tenían la solvencia garantizada. Luego tenemos cliente B que debido a que tenían millones de usuarios, lo muy curioso es que no podíamos tener todos los usuarios de ese cliente. Y eso es un problema para las pruebas de reserva porque debido a la seguridad informática que estás registrado en cierto país, no podés, para darle esta información a otra entidad, necesitas pedir permiso a un regulador. Y como tenés que pedir permiso a un regulador, no nos pueden brindar a nosotros toda la información que necesitamos. Entonces, llegamos a la situación donde teníamos que hacer un análisis estadístico
y darles a ellos una herramienta que a nosotros nos pueda garantizar cierto nivel de confianza, digamos. Y esto se vio reflejado en justamente cómo trabajamos con ellos. Pero millones de usuarios es algo muy difícil de probar. Bueno, tenemos acá cliente C que utilizando proveedores de liquidez externos es un problema. Porque cómo nosotros podemos garantizar que esos proveedores de liquidez, no solamente garantizar, sino que también trabajar es difícil. Es una liability, es un punto extra de vulnerabilidad que nosotros tenemos que tener en consideración. Porque está bien, si vos tenés una private key, si vos tenés guardada tu private key bien, como son los custodios que usan la mayoría de exchange, está perfecto. Pero el día de mañana, si vos estás usando un proveedor de liquidez externo, puede ser que sea una vulnerabilidad, que el proveedor tenga una vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo podemos garantizarnos esto? Y es algo más que se tiene que ver en términos de regulaciones. Nosotros, obviamente, si trabajamos con proveedores externos, pedimos acceso read-only, no podemos, solamente lectura el acceso, no podemos garantizarnos absolutamente nada. Por otro lado, cliente D, que no responde a los requisitos de auditoría. Esto nos ha pasado una cantidad incontable de veces. Un cliente paga por la auditoría y cuando paga me refiero literalmente nos dio el dinero y no completó la auditoría. ¿Cómo podemos nosotros el día de mañana trabajar y forzar ese exchange que sea honesto con los usuarios? Porque uno, si paga y después no responde, lleva a uno a considerar por qué será que no hicieron esto. Desde el punto de vista de los auditores no podemos hacer nada, desde el punto de vista de los usuarios, sí. Por otro lado, tenemos un par de clientes más, muy curioso, que muchos clientes no quieren mostrar las billeteras. Y no mostrar las billeteras es razonable desde el punto de vista de privacidad del exchange. Si yo quiero ocultar mis patrones de movimiento, si yo quiero no ser evidente con los usuarios, esto está bueno tener la posibilidad, pero nos imposibilita a los usuarios si no hacen pruebas de reservas consistentes, que tienen que todos los meses publican un reporte, bueno, pero hacer una prueba de reserva en un momento en el tiempo y vos no me publicás la cantidad de dinero que tenés en la billetera, no me sirve de nada. Es realmente mitad del trabajo. Fuiste a mitad del camino y no me publicaste las billeteras. ¿Por qué no me publicaste la billetera? Y después encima no me hiciste ningún otro reporte. Es realmente cosas que, viéndolo desde este punto de vista, uno dice, bueno, pero son todos situaciones malas. ¿Para qué realmente sirve? Esto sirve para que nos pongamos a pensar sobre el tema de regulaciones y el tema de que tal vez no está tan mal pedirle por involucrar a un gobierno, por pedirle a un gobierno que agarre y exija publicaciones semanales de las pruebas de un usuario. Por otro lado, el caso F, que es el peor que nos puede tocar, reservas insuficientes, no tienen plata. Pagaron para la auditoría y no les dio el dinero. ¿Cómo hacemos? Siempre que esto se puede dar, hay maneras de dibujarla. Lo importante es que siempre miren qué entra en una auditoría de prueba de reserva. El día de mañana puede ser que un exchange tiene 200 monedas, pero en el alcance de la auditoría, 10 nada más. Ah, bueno, pero las otras 190, ¿qué pasó? ¿No tenés solvencia para esas 190 monedas? Es importante desde nuestro punto de vista ver estos reportes y nos llama la atención realmente cuando suceden estas cosas. Y bueno, esto es un poquito la conclusión. Lo hicimos relativamente en tiempo. Acá un poquito de bibliografía relacionada a todo lo que mostramos hoy. Especialmente si a ustedes les interesa Zero Knowledge, les recomiendo la clase de Stanford CS251. Enseñan cómo hacer un ZK-SNARK hermoso. Por otro lado, estandarización, justamente tenemos el Distributed Auditing Proof of Liabilities por parte de un paper que publicaron en 2020, que también hoy en día se usa mucho para definir estos estándares. Y bueno, con eso concluimos.
Muchísimas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Por las dudas, dígame. Muy buen punto. Nosotros por la solvencia hemos llegado a determinar distintos tipos de solvencia. Le voy a repetir la pregunta para el resto y para la grabación por las dudas. Si la solvencia se refiere a, si no me equivoco, si no escuché mal, a simplemente tener la misma cantidad de un token o de una moneda o el balance en dólares, digamos. Nosotros nos enfrentamos a este problema justamente con un cliente que, se puede ver, el reporte es público, me parece, que no tenía solvencia suficiente en ciertas monedas, pero le sobraba muchísima en otras. Por ejemplo, tenía 5 veces la cantidad de Bitcoin, pero no tenía suficiente cantidad de USDT. Y justamente esto, afrontándolo, nos dimos cuenta que desde nuestro punto de vista como auditor tenemos que abrir la posibilidad para las dos situaciones, siendo claro en el reporte. Nosotros nunca vamos a publicar en el reporte que un exchange es solvente sin aclarar por moneda si es solvente. Tipo, lo importante es diferenciar entre si es solvente por moneda o si es solvente por token. Por token o por balance total. El balance total es una cosa y varía durante el tiempo, porque el día de mañana Bitcoin se pone $20.000 y hay 200 exchanges que no son solventes. Pero si tiene 100.000 USDT y tiene 100.000 USDT en reserva, no importa, va a tener balance solvente todo el tiempo. Nosotros, respondiendo a tu pregunta, no es lo mismo y lo diferenciamos en el reporte y damos una respuesta clara. Bueno, muy buena pregunta. Sí, para nosotros lo consideramos aprobado, pero es un momento en el tiempo, porque el día de mañana puede irse toda la mierda. Por eso es importante las auditorías persistentes. ¿Alguna pregunta más? Uh-huh. Uh-huh. Vos te referís a que, por ejemplo, para que el resto también entienda, la pregunta se trata de acerca respecto si realmente significa ser solvente tener suficiente valor en dólares para cubrir todos los activos que estamos hablando. Es una pregunta que realmente queda a discreción de también los usuarios. Nosotros intentamos ser completamente transparentes con respecto a esto, por eso te digo, pero lo consideramos solvente porque en definitiva la volatilidad de un token es importante para nosotros cuando definimos solvencia. No te vamos a decir, si vos tenés 200 trillones de Pepe y dijiste, soy solvente porque puedo cubrir 20 Bitcoin con 200 trillones de Pepe, hasta ahí. O sea, nosotros no consideramos eso como una solvencia pura. Probablemente nosotros tenemos un sistema de findings o de vulnerabilidades encontradas y eso para nosotros nos llama la atención y lo vamos a destacar en el reporte como solvencia debido a que tiene balance en dólares, pero ese balance en dólares varía mucho. No es para nosotros, o sea, en ese momento en el tiempo, sí, pero lo vamos a poner como algo destacable. No es, no sé si me explico, no es un balance, no es algo que nosotros estamos cómodos diciendo que son solventes. Sí, hoy estoy bien. Cuidado usuarios porque el día de mañana se crashea Pepe y nos vamos todos. Sí. Exactamente. Esa es la prueba de reservas ideal. Token por token, yo tengo suficiente para cubrir cada token individual. Y eso es el primer caso que hablamos. La solvencia automatizada era impresionante porque tenían una billetera y tenían exactamente sus pasivos en esa billetera. Perfecto. ¿Alguna pregunta más?
Dígame, ¿quieren pasarle un micrófono? Tal vez sea mejor idea. Dale. Sí. Eh, Justamente para eso está la firma digital. Nosotros le enviamos un mensaje al cliente, un mensaje aleatorio. No lo puede saber de antemano. Y ese mensaje, nosotros decimos que lo firme con la clave privada. Tienen que hacer algo, tienen que acceder, sí. Pero lo que nosotros no le pedimos es que transfieran. Entonces, como no transfieren, no levanta ninguna alarma. O sea, desde el punto de vista de cold storage, sí, necesitan tener acceso a la billetera, pero no le pedimos que hagan una transferencia, no pedimos que se conecten de nuevo, que lo tenés en un disco duro tirado en la esquina, no te pido que conecte de nuevo al disco duro, a internet. Simplemente que proveas una prueba en forma de la firma. Listo. ¿Alguna más? Digamos. Sí. Vamos, sí, te repito la pregunta para el resto. Si hay algún problema en la auditoría en el cual el cliente no es solvente, si nosotros lo ponemos en el reporte. Nosotros ponemos en el reporte el resultado final de la auditoría. Ahora, si encontramos un problema, si vos me decís un problema alevoso que no le dio para nada los fondos, que no tenían fondo para cubrir ni siquiera el 10% de sus usuarios, yo creo que el cliente no nos responde más. Pero en el caso que nos ha pasado, que una prueba de reserva nos da que un cliente por ahí tiene 92% del balance total de sus usuarios. Y estoy hablando de balance total acá a grosso modo. En ese caso nosotros le volvemos al cliente y decimos no nos dio. No, el resultado no fue el que esperábamos. Esto es un problema de su lado, quieren investigarlo. Normalmente la respuesta que recibimos es sí, vamos a investigarlo. Y de esa forma llegamos a una solución, ya sea ellos transfiriendo más fondos. Digamos, muchas veces justamente el alcance de la auditoría es limitado porque tal vez incluimos 20 wallets y tenían $200.000 más en otra wallet que no fue incluida y se transfieren o agregan o hacen este tipo de cosas para asegurarnos que les dé. Sí, 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 nosotros tenemos límite de tiempo, si no responden a partir de cierto límite, nosotros lo publicamos. Hasta ahora no tuvimos el caso que no les dé solvente y no nos respondan más, pero es algo que se puede dar y nosotros tenemos una etapa de remediación que tienen que cumplir con eso. ¿Tenías una pregunta más? Sí, adelante. Sí. Vos tenés, si no tienen libro de orden es muy difícil, porque la mayoría de, justamente exchange, yo creo que vos te estás refiriendo por ahí una billetera. En general suelen tercerizar, tengo entendido. No necesariamente con Binance, hay soluciones más comerciales, pero sí. Ahora, no soy experto en las billeteras locales, de hecho, como les dije, Hacken no está muy presente en el país, entonces no auditamos a nadie acá, pero justamente creo recordar, porque hemos hecho la investigación de mercado, que usan proveedores, terciarizan, billeteras como Velo y Lemon tal vez son muy grandes para hacerlo, pero hay otras que sí lo hacen. Bien, ¿alguna pregunta más? Dígame. Sí. Uh-huh. Sí. Para el resto por ahí. Discúlpame, no te escuché la última parte. O sea,
para el resto, está hablando de si nosotros tenemos en consideración el factor de minteo como la acción de mintear nuevos tokens como un factor de riesgo a una prueba de reserva. La única consulta que te iba a hacer acerca de la pregunta era si vos te referís de los tokens que están incluidos adentro de una auditoría. O sea, bueno, eso nosotros no lo tenemos como consideración, porque intentamos, es como una vista media simplista de decir, es la cantidad que hay hoy en día, es el precio que hay ahora hoy en día, en este momento, en este espacio. O sea, lo dejamos ahí. Sin embargo, tenemos un tipo de auditoría que va por ese lado, que es no desde el punto de vista de prueba de reserva, pero desde el punto de vista de tokenomics, que ahí sí analiza si es factible ciertos tokens y ciertas acciones de vamos a decir, financieras a eso. Pero bueno, ¿hay más? Listo. No, bueno, puedo.